Hola amigos, bienvenidos a Los Libros del Hombre. Soy Miguel Murguía y hoy les voy a platicar de un libro que nos lleva a tierras muy lejanas y tiempos muy lejanos también. Es Zen en el arte de tiro con arco, de Ingen Hegel. Este libro es un libro autobiográfico donde el autor nos narra sus aventuras en el Japón, una vivencia que tuvo en los años 20, profesor de filosofía en una universidad de Alemania, y tiene la oportunidad de ir a dar una cátedra al Japón, la cual acepta porque él tenía muchas ganas de conocer de manera directa las filosofías orientales, en particular la filosofía Zen. Entonces el autor nos narra cómo al llegar a su nuevo sitio de trabajo, al Japón, pues busca, lo primero que hace después de instalarse es buscar alguna actividad que lo acerque a la filosofía Zen. Entonces, por azares del destino y porque estuvo también investigando, llega a conocer un gran maestro del tiro con arco, el arte Kyudo, se llama en Japón, y va a visitar al maestro, y el maestro pues al principio se niega porque no quería aceptar a estudiantes extranjeros, a alumnos extranjeros, porque ya había tenido una experiencia. Bueno, total que lo acepta, y entonces las vivencias de él con el maestro son extraordinarias, porque no solamente es el arte del tiro con arco, sino qué hay detrás de la persona cuando está tirando al arco, qué hay en el interior de la persona cuando está apuntando a un blanco con una flecha mediante un arco. Las enseñanzas que el maestro Kenzo Awa no solamente son físicas corporales, sino también espirituales. Por ejemplo, desde el mismo artefacto, el arco, bueno, es un instrumento que apunta por un lado a la tierra y por otro al cielo, y media entre ellos el hombre. Entonces, al apuntar al blanco con la flecha, se está apuntando a un objetivo que al inicio el estudiante lo ve como algo separado: el blanco, la flecha, el arco, su cuerpo, los brazos, pero el maestro va guiando a sus estudiantes de tal manera que puedan verlo de una manera integral, y cuando sucede esto, pues los va guiando también por un camino espiritual de una forma muy tácita. Japón es el país del entendimiento tácito. Entonces el maestro utiliza técnicas pedagógicas pues muy interesantes, en donde precisamente el autor nos va dando a entender cómo es esta transmisión espiritual que el maestro hace a sus alumnos. Muchas veces explícita. Por ejemplo, la respiración. La primera clase y los primeros pasos del entrenamiento es tener una buena respiración, y el manejo corporal tenerlo en una distensión, en un relajamiento. Después del relajamiento físico también les enseña el relajamiento en la mente, y así sucesivamente va ciertos pasos hasta que finalmente les logra llevar a sus estudiantes a un grado de maestría. Al inicio, bueno, el profesor de filosofía decía, bueno, pues el tiro con arco se me hace una muy buena manera de acercarme a la filosofía Zen, porque pues yo tengo alguna experiencia con armas, e incluso también parece que con el arco. Sin embargo, cuando se topa con el arco japonés, pues ve que es muy diferente, porque, por ejemplo, el arco japonés se distiende elevándolo y después bajando los brazos, algo así, ¿no? Se toma el arco, se distiende, y una vez que se tiene arriba, se va poniendo el arco hacia enfrente, la flecha hacia atrás. Y bueno, algo muy importante es que al soltar la flecha, tiene que haber una distensión natural, ¿no? El golpe habría que amortiguarlo, y todo esto lo logran con técnicas de mucha concentración, sobre todo espiritual. Bueno, para Hegel no fue fácil este entrenamiento. Fue a lo largo de 5 años, y pues tuvo sus altas y sus bajas. Cuando ya parecía haber dominado el tiro y daba con el blanco, pues el maestro algunas veces lo reprimía porque no estaba usando la técnica adecuada, no lo estaba haciendo adecuadamente desde su interior, desde el espíritu. El maestro Kenzo utiliza muchas analogías para que los estudiantes comprendan
lo que deben hacer para lograr un buen tiro. Y bueno, estas analogías muchas veces son con el arte de la espada y otra muy interesante con la danza. Por ejemplo, utiliza frases: danzar desde el centro, danza y danzarín se fusionan en una misma cosa, el centro del cual surge la respiración, frases por el estilo. Analogías que hacen ver a los alumnos la importancia de ver integralmente su cuerpo con la flecha, con el arco y además con el blanco también. Bueno, con el arte de la espada, la esgrima, hace una analogía diciendo que uno debe desentenderse de muchas cosas cuando está en combate o cuando está tirando con el arco y no debe pensar en si va a acertar o no, simplemente tirar, pero llegar a tener una cierta maestría. Por ejemplo, dice el espadachín que no tiene instrucción, pues llega a ser bastante hábil y en cuanto tiene un maestro y le empieza a enseñar, pierde esa habilidad. ¿Por qué? Porque empieza a razonar sus movimientos, empieza a pensar dónde debe atacar, si va a morir, si va a vivir, y esto lo distrae. Una vez que el alumno adquiere una maestría y se desentiende de estas cosas y puede comprender que la espada y él son uno mismo y que finalmente no importa el final del combate, sino el combate en sí, pues adquiere esa maestría, pero es después de un largo camino. Así como Hergel, pues a lo largo de 5 años pudo dominar este arte, y no solamente el arte del tiro con arco, sino entender algunas cuestiones de la filosofía oriental. Mucho se ha dicho de este libro que si no es filosofía zen, que si realmente existió o el maestro Kenzo Awa era un maestro del arco. Pero bueno, lo cierto es que con mucha maestría el autor nos va transmitiendo conceptos del orientalismo que no se habían transmitido antes, porque en aquella época aún no había un contacto, no había traducciones ni al alemán ni al inglés, y bueno, mucho menos al español, de las filosofías orientales. Por supuesto que el libro es muy interesante porque nos transmite cómo está enseñando el maestro Kenzo Awa a sus alumnos, pero también las reflexiones que hace el propio autor, porque hay un enfrentamiento, una confrontación del pensamiento occidental contra el oriental. Y de ahí se aprenden muchas cosas y es una parte como de traducción de orientalismo al pensamiento occidental que nos hace el autor muy valiosa. Por ejemplo, nos habla del valor del fracaso. En unos ejercicios están dale y dale casi hasta por un año, hasta que el maestro les indica cómo es la forma correcta de hacerlo en ciertos aspectos del tiro con arco. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? El valorar el fracaso como un medio del aprendizaje. Entonces también como estilos pedagógicos muy diferentes, el oriental al occidental. Entonces una gran parte de la filosofía oriental nos es transmitida a través de este libro, que si es estrictamente zen o no, pues yo creo que eso no es lo importante. Nadie va a dudar que sí hay una parte de orientalismo en el libro, en el tiro con arco. Después de leer este libro, cualquier actividad deportiva o incluso cualquier actividad cotidiana la podremos realizar entonces como un ritual, a manera de un ritual en donde hay un gran respeto por nosotros mismos, por las cosas que están participando y el objetivo al que queremos llegar. Lean este libro, les aseguro que se disfruta muchísimo y pues sin más, nos vemos la próxima. Hasta luego. El autor. Bueno, ya hemos dicho que Hergel era un profesor de filosofía de una universidad de Alemania que tuvo la oportunidad de ir a dar una cátedra a Japón durante 5 años, y él escribió estas notas que después las pudo publicar como un libro, en donde otro personaje, Teitaro Suzuki, hizo una magnífica introducción al libro, brevísima pero bellísima. Teitaro Suzuki pues fue una persona muy importante en la transmisión de las filosofías orientales a Occidente. De hecho, él participó junto con el profesor de filosofía Paul Carus en la primera traducción del Tao Te Ching al inglés. Paul Carus también fue un personaje muy importante
de origen alemán, nacionalizado estadounidense, y teólogo, filósofo. Se dedicó a la edición de revistas y libros. Él publicó casi un centenar de libros y más de un millar de artículos. Otro personaje muy importante en este libro, al menos en la edición que leí, es el traductor, que hace notas al pie muy oportunas, dando, por ejemplo, explicaciones de juegos de palabra o términos que nos traducen del orientalismo